esta reflexión vamos a utilizar el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, versículos 26 hacia adelante. Evangelio según San Lucas, capítulos del 26 hacia adelante. Vamos a estudiar durante 3 semanas el pasaje de la Anunciación. Dice la Sagrada Escritura: al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y esta es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Es palabra del Señor. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo, para poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, hace un tiempo atrás, cuando se fundó la primera comunidad de este movimiento misionero, Misioneros de Santa María de Nazaret, cuando se fundó la comunidad de Hijos de Sión, invitamos un sacerdote franciscano capuchino, el padre Guibú, descalzo, creo que es franciscano descalzo. Y este padre fue a la comunidad a darnos una charla, y recuerdo algo, un consejo que él nos dio, que se me ha guardado en el corazón hace ya más de unos 12 años, por lo menos. El padre dijo que cuando nosotros nos sentimos extraviados en la vida espiritual, cuando se nos haya apagado el ardor en la vida espiritual, cuando de pronto nos encontremos desanimados en el camino de la fe, dice, tenemos la necesidad de volver a las fuentes. Muy interesante lo que dijo este padre. Él decía que en su experiencia como franciscano, a veces él experimentaba esto, esta sequedad, esta aridez, esta pérdida de ardor. Y él de vez en cuando decía, revisaba las constituciones, revisaba la regla de su orden como franciscano. Pues bien, en este día lo que queremos es esto, ir a las fuentes, ir en el comienzo de todo. Y la historia de nuestra salvación, la historia de nuestra redención,
comienza con el sí de María. Y esto es muy importante. Cuando yo salgo de retiro personal, yo suelo, Dios mediante, el Señor me lo permita, una vez al año me voy a un convento unos 4 días en oración y en ayuno para alinear mi corazón con el corazón de Jesús, para buscar la voluntad de Dios. Este es mi propósito final cuando voy a un retiro personal. No llevo guitarra, lo único que llevo es mi Biblia y me dedico a orar y a discernir qué quiere Dios. Y trato de recomendar a las personas que hagan lo mismo. Y cuando me ha tocado en algún momento guiar ese desierto espiritual a alguna persona, siempre le recomiendo que mediten el pasaje de la Anunciación, porque ese es el comienzo de todo y es la clave para entenderlo todo, del por qué Cristo se encarnó para nuestra redención. La clave de todo es el sí de la Santísima Virgen. Y en este pasaje específicamente de la Anunciación, Lucas nos muestra que todos nosotros estamos llamados a responderle a Dios. Usted y yo estamos llamados a responderle a Dios, porque la vida espiritual y sobre todo la madurez cristiana se alcanza en la medida que respondemos positivamente a aquellas cosas que Dios nos va pidiendo a lo largo de nuestro camino. Entonces, depende justamente de nuestra respuesta en la fe que nosotros o crecemos espiritualmente o nos estancamos espiritualmente. Y es en ese sentido que la semana pasada presentábamos los lineamientos y objetivos que queremos alcanzar con este curso, en donde como cuestión principal queremos buscar responder a este Dios que, según María en el Magnificat, es un Dios grande, es un Dios 3 veces santo, es un Dios poderoso, pero sobre todo es un Dios misericordioso. Entonces lo que nosotros queremos a través de este curso es aprender a responderle a Dios. Y lo que le queremos ofrecer a ustedes es un curso a través del cual puedan ustedes crecer en su vida espiritual, puedan alcanzar madurez en su vida espiritual. Porque este es un tiempo muy importante para alcanzar este objetivo. Desde la contemplación de nuestra pequeñez, desde la contemplación de nuestras limitaciones, desde la contemplación de nuestras imperfecciones, queremos responderle a este Dios uno y trino que se nos revela. Un poco lo que decía el Evangelio el día de ayer, que el que me ama, el que guarda su palabra, el que ama al Padre, el Hijo se le revelará. Y queremos aprender a responderle a Dios porque, escúcheme bien esto, la fe no es solo creer en el Dios que se revela. La fe no es solamente creerle a Dios, creer en Dios, sino que la fe tiene de pronto un objetivo central. Tiene que ser respuesta a esa revelación de Dios. Entonces, yo quisiera, porque a veces se acentúan otros aspectos de la fe, como por ejemplo la parte carismática, si yo oro por un milagro, si yo oro con fe, se resaltan mucho esos aspectos de la fe, pero la fe es principalmente respuesta a la revelación de Dios. Hay un documento, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, cuando en su capítulo 7 nos habla, capítulo 8, perdón, nos habla de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Nos va a decir este documento en el numeral 53 algo que es muy importante y que nos va a tomar 2 reflexiones, 2 semanas más de reflexión. Dice:
el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación. Ojo con esto. El Padre de la Misericordia quiso que antes de la encarnación precediera un acontecimiento, precediera una cuestión. El Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la madre predestinada, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también una mujer contribuyera a la vida. Entonces, fíjate, la iglesia en este documento nos invita a meditar el sí de María. Por eso, en este tema, la vocación, que lo vamos a dividir en 3 partes, vamos a hacer una primera meditación sobre este sí de María, para poder nosotros comprender las disposiciones interiores que necesitamos tener para dar una respuesta positiva a Dios. Entonces, quisiera que anote esta cuestión que es fundamental y que es la columna vertebral de todo lo que vamos a desarrollar. La fe es principalmente respuesta a Dios. Apunte eso, que es muy importante. La fe es principalmente una respuesta a Dios. En el texto que acabamos de leer, el evangelista nos presenta un diálogo. Y en ese diálogo se van a dar 2 cuestiones. La vocación de María por un lado y la respuesta de María por otro lado. Dios que llama y María que responde. Pero antes de analizar estos 2 puntos, estos 2 elementos, es importante analizar el diálogo y quedarnos en ese hecho, en la necesidad que usted y yo tenemos de dialogar con Dios. Como va a decir el versículo último de nuestro texto: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas nos presenta la conclusión de ese diálogo, pero esta respuesta de María, escúchenme bien, es un punto de llegada, no es un punto de partida. Atención con lo que quiero enseñar. En el comienzo de toda vocación tiene que haber un diálogo con Dios. En el comienzo, en el principio de toda vocación, debe haber un diálogo con Dios. Un diálogo en donde le platiquemos al Señor de nuestras alegrías y de nuestros temores. En donde le podamos hablar al Señor de nuestros sueños y proyectos, y dejar en ese diálogo que Dios también nos hable de lo que Él sueña sobre nosotros y con nosotros, y de los grandes proyectos que Él tiene con nosotros. En la vida espiritual, resáltelo con grandote, póngalo gigante en su cuaderno. En la vida espiritual, lo primero es el diálogo con Dios. Sin oración no hay vida espiritual. Apunte eso. Sin oración no hay vida espiritual. Hay mucha gente que me dice: hermano, ¿cuál será mi vocación? Hay mucha gente que me escribe: hermano, yo tengo esta inquietud, yo tengo esta otra inquietud. Hermano, yo siento que Dios me llama a esto. Hermano, yo siento que tengo este don, yo siento que tengo este carisma. Y yo la primera pregunta que hago es: ¿cómo está tu oración personal? Y cuando uno comienza a encontrar que la oración personal de algunas personas es escasa o es nula, es decir, no hay un diálogo con Dios continuo, ¿cómo van a hacer la vocación? ¿Cómo se va a dar este llamado y finalmente esta respuesta? Por eso, ¿cómo saber qué quiere Dios de mí si primero no hablo con Dios? Escucha bien esto, repito la pregunta. ¿Cómo saber qué quiere Dios de mí si primero no hablo con Dios? Por eso apunte esto grandote. Sin oración no hay vida interior, no hay vida en el espíritu. Por eso es que se llama vida en el espíritu, porque es una vida interior.
en donde no estamos en la periferia, sino estamos adentro, con una mirada interior en aquello que Dios quiere decir en nuestro corazón. Por eso el profeta Oseas dirá que el Señor te lleva al desierto y te habla ¿dónde? ¿Te habla al oído? Porque el oído es parte de lo sensitivo. El oído es parte de lo que captamos del mundo exterior. Dice, te hablará al corazón. Porque Dios quiere que te concentres en lo que está pasando acá dentro de ti. Dios quiere que mires tu alma y en tu alma hagas un recorrido de interioridad y puedas descubrir a Dios que no está lejos de ti. Un poco esto es lo que enseña el camino agustino de interioridad. Entonces, este diálogo con Dios implica desarrollar, escucha bien, una capacidad que muchos cristianos tienen dormida. Este diálogo, es decir, esta oración, desarrolla una capacidad que muchos cristianos la tienen dormida, y es la capacidad de escuchar, la capacidad de captar a Dios hablándome. A veces hay personas que me preguntan, oye, ¿y tú cómo escuchas a Dios? Hay personas que se sorprenden cuando yo les cuento algunos testimonios de que en algún momento sentía que Dios me pedía una cosa, luego otra cosa. Y hay gente que me hace esta pregunta, ¿y tú cómo escuchas a Dios? En la vida espiritual, entonces, para poder sentir a Dios hablándonos, tenemos que desarrollar una vida de oración. Una vida de oración. En la vida espiritual, escúcheme bien esto, es más importante lo que Dios le tiene que decir a usted que lo que usted le tiene que decir a Dios. Porque lo que usted le tiene que decir a Dios no le va a cambiar la vida. En cambio, lo que Dios le tiene que decir a usted, eso sí que le va a cambiar. Por eso es muy importante que entendamos que sin vida de oración no se desarrolla la capacidad de escucha. Repito lo que dice Oseas, te hablaré al corazón. No dice te hablaré al oído, porque nuestro oído capta los estímulos exteriores, los sonidos exteriores, pero es en el corazón donde Dios habla, en lo interior del hombre. Cuando Jesucristo enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 7, capítulo 6, sobre la oración, Él dice, entra en tu aposento, cierra la puerta tras de ti, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces es una invitación, es un invitatorio a buscar espacios en donde hable con Dios y en donde principalmente, escúchelo bien, deje a Dios hablar. Amén. Algunos textos para esta cuestión que acabamos de decir, fundamentarlo bíblicamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 5 dice, escucha Israel, un llamado a oír, Shema, escucha. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, si usted lee varios textos del Deuteronomio, sobre todo, va a encontrar que la felicidad del pueblo de Israel depende de dos cosas: de oír a Dios, de escuchar a Dios, de tener sensibilidad a lo que Dios le está pidiendo, y lo segundo, de poner en práctica aquello que Dios le ha dicho. Entonces acá se resalta una actitud, la necesidad de aprender a escuchar. Otro libro, Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 10. Dice la Sagrada Escritura, vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla que tu siervo escucha.
Preste atención. Si uno lee desde el primer versículo, este pasaje de la vocación del vidente Samuel, uno encuentra que el autor sagrado escribe lo siguiente, que no era muy común la palabra de Dios. Es decir, no se escuchaba la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel había perdido esta sensibilidad. Había perdido la sensibilidad de reconocer a Dios hablándole porque no se escuchaba la palabra. Entonces acá nuevamente queremos resaltar esta cuestión. Otro texto más. Proverbios capítulo 8, versículo 33. Proverbios capítulo 8, versículo 33 dice lo siguiente: escuchad la instrucción y haceos sabios, no la despreciéis. Entonces, una actitud propia que el judío sapiencial ha entendido es que en la vida hay que aprender a escuchar. Yo a veces, cuando dialogo con algunas personas, estas personas están más interesadas en querer decir algo, en querer contar algo, que en poder escuchar. Recuerdo un día que estábamos haciendo una efusión, un bautismo en el Espíritu, y me tocó orar por una señora. Entonces yo le pedí a esta mujer: hermanita, permítame en este momento, usted ya no pida nada, usted ya no le diga nada a Dios, permítame a mí orar a Dios por usted. De acuerdo, me dijo la hermanita, comienzo a orar yo, y la hermana comienza a orar. Entonces yo le dije: hermanita, un momentito, deje usted de orar, permítame a mí pedirle a Dios por usted, llénese simplemente. Entonces otra vez comienzo a orar, y la mujer siguió orando. Es decir, ella no podía oír lo que yo pudiera transmitirle en ese momento, porque ella estaba más dispuesta en ser escuchada que en escuchar a Dios. Por eso, hermano, repito esta idea de hace un rato: más importante en la vida espiritual no es lo que usted le tiene que decir a Dios, sino lo que Dios le tiene que decir a usted. Porque usted le puede decir de todo a Dios, pero eso no va a hacer que su vida cambie. En cambio, una sola palabra de Dios puede cambiar su vida. Amén. Dígale al que está a su izquierda, a su derecha: tienes que aprender a escuchar. A veces estamos tan ansiosos que queremos que los demás nos escuchen, que queremos decir un montón de cosas, pero en la vida espiritual qué importante es oír, qué importante es escuchar. Estaba un día en un santísimo y entró un chiquillo con su guitarra y comenzó a cantarle alabanzas a Dios. Entonces pasó 5 minutos, pasó 10 minutos, pasó 15 minutos y me le acerqué y le dije: hermanito, con todo respeto, a mí me encanta cantarle a Dios alabanza, me encanta danzarle a Dios, pero este es momento de escucharlo. Y mientras tú estás que tocas y tocas y tocas y que cantas y cantas y cantas, no te estás permitiendo la oportunidad que Dios le hable a tu corazón. Entonces, dice la Escritura que cuando uno escucha, uno se vuelve sabio, y no debes despreciar este consejo en particular. Hay personas con las que yo hablo que me dicen: escúchame. Y en estas personas tú te das cuenta que cada vez que tú estás en una reunión siempre hablan y hablan y hablan, incluso hasta a veces atropellando a los demás. Hablan, cuando una persona está hablando, se meten y hablan y hablan y hablan. Y este es un problema que tenemos muchos de nosotros. Dios no habla, dice el profeta, no habla al oído, sino al corazón. Entonces, una actitud de una persona sabia es la escucha. La actitud del necio es hablar mucho, no escuchar. Otro texto más. Isaías capítulo 50, versículo 4. Isaías capítulo 50, versículo 4. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo para que haga saber al cansado una palabra alentadora. Ahora escucha bien. Mañana tras mañana despierta mi oído. Repito. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos.
una característica de alguien que es formado es que ha desarrollado la capacidad de escuchar. Repito, una característica de alguien que está siendo discipulado es que tiene que desarrollar la capacidad de escuchar. En el salón de clases, en la universidad, teníamos un compañero un poco antipático, amigo mío, que cada vez que el profesor decía algo, él respondía sin que el profesor contestara. Cada vez que el profesor decía algo, levantaba la mano, no dejaba que hablara el resto y siempre se entrometía. Una necesidad de atención impresionante tenía este hermano y definitivamente yo le decía a este hermano, tú tienes que aprender a controlarte y a escuchar. Tienes que aprender a tener humildad en el corazón y aprender a escuchar. A veces yo me he encontrado con gente que me dice, ese tema ya lo he escuchado. Yo le digo, yo he escuchado predicar el tema del amor de Dios un montón de veces y cada vez que yo escucho el tema, vibra mi corazón. Porque si hay novedad, a pesar de que sea el mismo tema, incluso hasta dado por la misma persona, algo quiere el Señor que de eso que estemos escuchando se quede en nuestro corazón. Entonces a veces esa es la actitud soberbia, poco humilde, que tenemos de no comprender de que somos discípulos. Y lo característico en un discípulo es escuchar. No refutar, no decirle al maestro, yo ya sé eso. Si Dios quiere que escuchemos algo, así tendrá que ser. Cuando nosotros oímos la Santa Misa, cuando íbamos a la Santa Misa, cuando participamos en la Eucaristía, nosotros tenemos que ir con esta actitud. ¿Qué me quiere decir Dios? Cuando escucho un hermano que está dando una reflexión en mi comunidad, ¿qué me está diciendo Dios? No es codiar, oye, al del lado, escucha, eso va para ti. Porque esto de pronto enseña que nuestro corazón no está teniendo la sensibilidad de percibir las palabras salvadoras de Dios, como le pasó al vidente Samuel, que Dios habló 2 veces y que no lo reconoció porque no era acostumbrada a dar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, nos dice que ante la actitud de la escucha de la palabra de Dios hay distintas reacciones. Y va a decir en esta parábola, la parábola del sembrador, que depende de cómo escuchas. Si escuchas y pones en práctica, crecerás espiritualmente. Y que en esto está lo concreto de la vida espiritual, en escuchar y realizar. Realizarme en aquella palabra que de Dios he recibido. Un texto más, Lucas capítulo 11, versículo del 27 al 28. Lucas capítulo 11, del 27 al 28. Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y le dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué precioso texto, que en este texto de pronto radica varios aspectos mariológicos. Este texto nos muestra en dónde se halla la felicidad de María. Y la felicidad de María se halla no solamente en ser la madre del Salvador, sino que ella oyó la voz de Dios y se realizó en los proyectos del Señor. Entonces, dice la Escritura, dichosos, más bien los que oyen, dichosos los que escuchan y que ponen en práctica esa palabra que han oído. Por eso, hermano mío, para responder a Dios como María, primero tenemos que entrar en diálogo. Así como la señora dijo, he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra, primero hay que escuchar a Dios hablándonos. Para responder como María, primero hay que escuchar a Dios hablándonos. Y para ello es absolutamente necesario e imprescindible entrar en diálogo con Dios. Hasta este punto de la reflexión, yo quisiera preguntarle si es que tiene vida de oración. Y si su vida de oración es más de 15 minutos, más de media hora. A mí me ha tocado encontrar hermanos en la fe que oran 15 minutos, que oran 30 minutos, que tienen una vida de oración muy breve, muy corta, poco profunda. Y entonces, hermano, si usted quiere crecer en la vida espiritual, quiere alcanzar madurez espiritual, tiene que mejorar tanto la calidad de su oración como la cantidad de oración que haga. El peligro de no comprender esto es que podemos encontrarnos haciendo cosas en la iglesia suponiendo que esa es la voluntad de Dios. Y podemos estar cantando, predicando, haciendo un montón de actividad apostólica pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. A mí me ha tocado, sobre este punto, hacer acompañamiento a muchos hermanos en la iglesia que tienen, escúchelo bien, vidas desordenadas, vidas caóticas. Repito, me ha tocado hacer acompañamiento, hermanos de la iglesia, a predicadores, a predicadoras, a grandes músicos, y que tienen la vida desordenada, y que tienen la vida hecho un caos. Y ahí en donde hay caos es porque no se está moviendo el Espíritu Santo. Ahí en donde hay desorden es porque Dios no está poniendo orden. Y esto significa lo siguiente, que hay mucha gente que puede tener un apostolado sin ser verdaderamente felices, sin sentirse realizados en eso a lo cual Dios les ha llamado. Quisiera que piense por un momento en el pasaje del joven rico, que habían dos hermanos, en el pasaje del hijo pródigo, que habían dos hermanos, el que regresa a la casa, el hermano menor, y el hermano mayor que también regresa a la casa, pero que no quiere entrar. Él se encontraba trabajando en las cosas del Padre, pero se encontraba infeliz. Se encontraba desdichado, estaba amargado, con una actitud de crítica a su hermano y con un resentimiento hacia el Padre. Así están sirviendo muchos en la iglesia. Y este pasaje del hijo pródigo nos muestra lo siguiente, que hay gente que se pierde fuera de la iglesia, pero hay otros que nos perdemos dentro de la iglesia. Hay personas que se pierden en el mundo, pero hay otros que estando en la iglesia de Cristo estamos como perdidos. Estamos sirviendo, sí. Estamos trabajando, sí. Pero no hay gozo, no hay alegría, no hay disfrute. Andamos criticando al hermano, andamos señalando al otro porque hizo o no hizo. Y estamos con nuestra vida interior hecho un caos, con desorden, por una razón, porque no estamos oyendo la voz de Dios. Entonces, a veces pensamos que porque estamos haciendo un apostolado, estamos siendo agradables a Dios. Y escúcheme bien, hermano, aquí la vida espiritual se trata en hacer lo que Dios dice, no en suponerlo, no en suponerlo. Hay muchos cristianos en la iglesia de Jesucristo que son de comunión diaria y de cero comunicación con Dios. Cristianos que pueden ir a misa todos los días. Cristianos que están ahí todos los días en primera fila en la comunión, pero anda y pregúntales cuánto oran. Cero. Esos son cristianos de comunión, pero que viven sin comunicación con Dios. Es decir, es como que usted va a su casa a almorzar, se siente en su mesa a almorzar con su familia y no dialoga con ellos. Usted piensa que están teniendo un momento familiar, pero ese es un absurdo. Están ahí juntos, pero no saben qué le pasa el uno al otro porque no hay diálogo. Y lo mismo pasa en la Iglesia Católica con muchos cristianos de comunión diaria
y que viven sin orar siquiera una hora diario. Cristianos que no entienden que no está en el hacer la realización de la vida espiritual. Repito, no está en el hacer la realización de la vida espiritual, sino en conocer y realizarme en aquello que Dios quiere. Yo le explicaba a unos amigos lo siguiente. No se trata de ir haciendo en la vida lo que nos parece que es bueno y que es correcto, sino se trata de saber qué quiere Dios. Por ejemplo, una monja de clausura ha dejado de hacer un montón de cosas buenas. No ayudará a una persona ciega a cruzar la pista. Una monja de clausura no ayudará a una persona atendiendo a un enfermo. No ayudará de pronto visitando a personas en la cárcel. Eso no va a ser una monja de clausura. Pero una monja de clausura, al haber oído el llamado de Dios y al haber respondido a aquello que Dios le pedía, esa monja se está realizando en el propósito de Dios. De esto se trata la vida espiritual. La vida espiritual se trata de oír para hacer, de realizarme en lo que Dios me pide, no en lo que yo creo que es lo correcto, no en lo que yo creo que a mí me parece. Entonces, en Mateo capítulo 7, en el versículo 21 hacia adelante se nos dice: no es el que me diga Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y yo les diré: apártense de mí, gente de iniquidad. ¿Qué nos muestra en ese pasaje? Que habemos en la iglesia mucha gente carismática. Gente que puede tener dones, gente que puede tener carismas para hacer milagros, para predicar, para expulsar demonios. Y dice la Escritura que a esas personas en el día del juicio el Señor le dirá: yo no te conozco. ¿Y sabes por qué le dirá yo no te conozco? Porque has estado trabajando en las cosas de Dios sin dialogar con Dios. Porque no se trata de decir Señor, Señor, sino de hacer la voluntad. Y para enfatizar esta enseñanza, Jesucristo va a poner el ejemplo. Uno que construye sobre arena y otro que construye sobre roca. Y el ejemplo tiende hacia lo siguiente. Ahí en donde tú veas un hermano que la vida se le viene abajo. Ahí en donde tú veas un hermano que cuando llegan los torrentes, cuando llega el viento huracanado, cuando azota y golpea contra su vida la adversidad y se viene abajo, entonces tú vas a ver probablemente que en este hermano no hubo una buena edificación espiritual. No hubo buenos cimientos en la fe. Pero tú dirás: pero el hermano estaba sirviendo. Te pongo un ejemplo. No voy a dar nombres, pero ¿cuánta gente usted conoce en la iglesia que un día era un gran predicador, una gran predicadora, un gran siervo de Dios y atravesó una crisis y le sacó la vuelta a su mujer? Y atravesó una crisis y se apartó de la iglesia. Yo conocí así un montón, ¿eh? Un montón. Gente que tenía dones, gente que tenía carismas. ¿Y qué es lo que hace la adversidad? Probar los cimientos de su fe. Ver si realmente esta persona ha sido edificada en la voluntad de Dios o no. Solamente el que después de la tempestad se mantiene firme es porque esa persona vivió edificándose en la voluntad de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos va a decir en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 31 al 35. Juan 4 del 31 al 35 dice la Escritura: entre tanto los discípulos insistían diciéndole: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo pan para comer, un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Acá Jesucristo nos enseña algo precioso, ¿eh? Precioso. Que la vida espiritual se nutre de saber y hacer la voluntad de Dios. De eso se nutre la vida espiritual. De saber y hacer la voluntad de Dios. A mí, un día me tocó que estaba terminando un taller de sanación
en la parroquia Santa María de Nazaret en Surquillo, y como siempre se acercan algunas personas, algunos solicitando un consejo, otros solicitando algún tipo de oración. Se me acercó una señora, le escuché su caso y me pidió si pudiera imponerle las manos y orar por ella. Yo hice un discernimiento en mi interior y Dios no quería eso. No me lo pedía. Le dije, hermanita, te voy a considerar en mis oraciones personales, pero Dios no me pone en el corazón imponerte en este momento las manos. La mujer como que se fue un poco fastidiada y en ese momento llegó otra persona y miré a esa persona y de inmediato, sin que me lo dijera, le impuse las manos y comencé a orar por ella. Esta persona tuvo una experiencia de sanación. En ese momento, que habrá sido una oración de 4 o 5 minutos, en ese momento el Espíritu Santo tocaba heridas que tenía con su padre y tocaba otras heridas que habían afectado su interioridad. La mujer se fue muy agradecida. Al rato regresa otra vez la señora que me había pedido que imponga la mano y yo sentí no hacerlo. Y la señora me dijo, hermano, ¿y por qué a ella sí le impusiste la mano para orar y por qué a mí no? Y yo le dije a la mujer, hermana, perdóname, pero no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que quiere Dios. Y yo en mi corazón pregunto, y Dios no me pone a imponerte la mano. Puedo orar por ti, sí, en mi oración personal, en mi rezo de rosario, en la comunión, en la misa que viva. Pero en este momento no siento eso. Pero por esta mujer sí lo sentí. El Señor me lo pidió en un instante. Molesta, se fue fastidiada después de haberme dicho 3 o 4 cosas que no le gustaron. Y de pronto, ¿qué quiero enseñar con este ejemplo? Que en la iglesia hay muchas personas que no disciernen si deben imponer manos. No disciernen si en ese momento deben dar una palabra. No disciernen si en ese momento deben hacer tal o cual cosa, que suponen que eso quiere Dios. Y no sé, probablemente estas personas, su capacidad de discernimiento debe ser mejor que la mía, pero a mí me toma tiempo. Y yo trato en mi interior con el temor de Dios, de no hacer algo por voluntad propia, con el temor de Dios de no hacer algo por voluntad propia, discierno, ¿quiere Dios que lo haga? Quiere Dios que lo haga y pido a Dios que me dé esa certeza interior, porque escúcheme bien, yo pude haberle impuesto la mano a esa señora a la primera. Si yo quería, de pronto lo hacía, pero ¿de quién depende que se sane la persona? ¿De que yo le imponga la mano o del Señor? Entonces, lo que yo me concentré a hacer es, ¿quieres Dios que yo ore por ella? No. ¿Por esta mujer? Sí. Así de sencillo. Entonces, hay personas que podemos encontrar haciéndonos cosas y en el fondo no sabemos si eso nos quiere el Señor que hagamos. Yo tenía una entrevista en estos días con una hermana, que Dios la bendiga, de Colombia, y le contaba a esta hermana que hace muchos años atrás, cuando yo tuve mi formación carismática, un día me encontré a mi padre espiritual en la calle. Yo era predicador, no era tiempo completo como ahora, era medio tiempo, predicaba en las noches, y yo más o menos en un mes de 31 días predicaba 32 o 35 veces, predicaba casi todos los días, y los fines de semana predicaba en retiros y tenía que a veces dar retiros enteros. Entonces, mi padre espiritual me hizo una pregunta, me dijo, Israel, ¿y tú eres feliz? Y yo le dije que sí de manera inmediata, por orgullo le dije que sí. Y luego me fui a mi casa, después de haber conversado con él, y me quedé pensando, si todo lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios, ¿por qué no soy plenamente feliz? Y me quedé con esa inquietud, me quedé con esa duda. Y en mi oración el Señor me había mostrado de que muchas veces había utilizado los carismas para beneficio personal. Por mi baja autoestima, me sentía bien y tenía la gran limitación de decir no. El gran problema cuando alguien me pedía un tema de no saber decir no. Y el Señor me mostró algo que a mí me dolió muchísimo. Yo le dije al Señor, Señor, ¿y qué me quieres enseñar con todo esto? Lo primero,
tú estás haciendo un montón de cosas que yo no te he pedido. Cuando Dios me hizo eso, ¡plum!, golpeó mi corazón. Así me dijo, tú estás haciendo un montón de cosas que no te he pedido. Y lo segundo que me dijo Dios, te voy a quitar los carismas por un tiempo porque los has prostituido. Los has llenado de tu amor propio. Los voy a sanar. Y de pronto, ese fue un proceso que duró como 3 años. Yo tengo 24 años en el camino de la fe. Ese proceso duró 3 años. Y en esos 3 años, usted sabe que aprendí a orar un montón. Dejé de predicar, dejé de hacer un montón de apostolado y me dediqué a orar. Oraba en la madrugada, oraba a media mañana, oraba en la noche y me dediqué a orar. Y el Señor comenzó a llevarme por el camino del silencio interior, de recogimiento interior. Comenzó a enseñarme un tipo de oración más contemplativa, no una oración tan exterior como la de la alabanza, sino una oración más interior, una oración en donde se recoge el alma y en el silencio se le escucha. Algunos libros que ayudan a eso es Relatos de un peregrino ruso, se lo baja usted de internet, Relatos de un peregrino ruso. Segundo libro, Las moradas o castillo interior de Santa Teresa de Ávila. Moradas o castillo interior de Santa Teresa de Ávila. Léalo en ese orden. Y el tercer libro, La Filocalia. La Filocalia, en donde se recopilan a varios autores que van a condensar un poco la enseñanza de estos dos libros. Entonces eso me enseñó a mí un camino de interioridad, un camino de escucha a Dios acá en el corazón, en el alma. Y después de ese tiempo, al tercer año, Dios me llamó a ser misionero a tiempo completo. Dios me llamó a formar la primera comunidad de nuestro movimiento, Hijos de Sión, luego la comunidad de jóvenes Adonai y luego las otras comunidades hasta que finalmente se volvió un movimiento. Es decir, a veces estamos en cosas que no nos pide. Por eso no somos fecundos. Usted tiene que discernir si ese apostolado que usted está dando, está brindando, le sirven a los demás y cuánto le sirven a los demás y no qué tan bien se siente usted con ese apostolado. Entonces, qué importante es escuchar a Dios. Por eso, en esta primera meditación, lo que Lucas nos presenta antes del sí de María es hay un diálogo, y este diálogo va a desarrollar algunas ideas centrales. El comienzo de todo lo que emprendas tiene que empezar con una disposición interior para responderle a Dios. Acá quiero explicación. Usted quiere que Dios le hable. Primero que en la oración madure su alma para responderle a Dios. Porque esto es muy importante. La oración hace que el alma madure. Y solo cuando el alma ha madurado, ésta está apta para captar a Dios y para responderle a Dios. Solo cuando el alma ha madurado. Entonces, escúcheme bien esto y apúntelo así gigante, apúntelo gigante. Sin oración, el alma no madura. Sin oración, el alma no madura. Y de pronto, yo puedo estar hablándole a mi niño que tiene 2 años y 3 meses de edad. Y mi niño no me va a entender, o al menos no va a entender mi palabra y lo que quiero probablemente decirle en muchas cosas, porque es pequeño. Tengo que hablarle en un lenguaje que él entienda con genias, pero aún su nivel de comprensión es un nivel básico. Él no puede hacer una reflexión profunda porque está desarrollando a través de esa madurez biológica, está desarrollando de pronto su capacidad de entendimiento. Y es en la oración personal que el alma madura. Es en la oración personal que el alma madura. Y hay muchos cristianos que tienen el alma inmadura. Un día se me acercó
Una mujer que me decía, hermano, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué desea Dios decirme? Yo, hermano, estoy orando, estoy ayunando para que el Señor me muestre su voluntad. La mujer me hablaba de dones, la mujer me hablaba de carismas. Y de pronto yo le decía a esta hermanita, ¿oras? Porque si no oras y no tienes vida de oración profunda, ¿cómo vas a saber qué quiere Dios? Algo parecido me ha pasado en esta semana. Me ha tocado hablar con dos mamás, con dos mujeres que tienen hijos, y ambas me han preguntado sobre ese qué quiere Dios de ellas. Incluso en ambas hay esta duda sobre, ¿estaré haciendo lo que Dios me está pidiendo? Y a eso a mí me ha llamado la atención porque justo cuando estaba estudiando hoy día para hacer este tema, gritaba las palabras que había leído en un libro de Mariología, que María sirve a Dios con su maternidad. Ojo, no es como Pablo, no es como Pedro, no es como Juan, como Felipe. María sirve a los planes de Dios unitrino con el don de su maternidad. ¿Cuántas mujeres en este momento que son madres se preguntan, ¿estaré siendo agradable a los ojos de Dios? ¿Estaré haciendo esto? ¿Estaré haciendo lo otro? ¿Qué me está pidiendo a Dios? Lo que Dios te está pidiendo probablemente es como María, que desde tu maternidad sirvas a Dios. Sirvas a Dios. Pero algo que acá yo quiero enfatizar. Hay necesidad de desarrollar la capacidad de escucha. Sin oración no se desarrolla esa capacidad, porque el querer de Dios, apúntelo, se revela solamente en el diálogo. Repito, apúntelo gigante, ¿eh? El querer de Dios se nos revela solo en el diálogo personal. Solo en el diálogo personal. Las más profundas revelaciones privadas que yo he tenido ha sido en mi oración personal. Las más profundas sanaciones, liberaciones que he tenido ha sido cuando he doblado mis rodillas ante Dios. Y hermano, cada mañana que yo me levanto y vengo a este espacio pequeño a hacer oración y me postro ante la cruz, es en ese momento, hermano, que mi corazón se llena de paz, de gozo, a la espera que Dios me hable, a la espera que suceda aquello que enseña la mística, la visitación divina, que venga el Espíritu y te hable en tu interior. ¿Cómo está su oración, hermano? Vamos a ir cerrando esta reflexión. ¿Cómo está su oración? No te preocupe tanto querer saber qué quiere Dios de ti. Preocúpete más orar. Preocúpete más orar. Que no preocupe más esto, orar, porque la vocación de María no aparece como algo improvisado. Eso es lo que nos está enseñando Lucas. No es que María un día estaba en su casa cocinando, rezando su rosario o cantando una alabanza, estaba preparando la comida y en ese momento el ángel le dijo que iba a ser la madre del Salvador. No, así no se dio. Así no se dio. No fue una situación improvisada. La vocación de María no surge de la noche a la mañana. Ella comienza a ir en la oración y en el diálogo continuo con Dios. Su alma de adolescente comienza a madurar en la oración. Dios la va moldeando en la oración. Y en esa relación que ella mantiene con Dios llega un momento cumbre. Y esto es importante. Su vida de oración va a llegar un momento cumbre. Y en ese momento cumbre el alma está a punto de que Dios le hable y el alma le pueda responder a ese llamado de Dios. Así que, si aún ese momento no ha llegado, porque escúcheme bien, si Dios quiere algo de usted o de mí, nos lo va a decir, de la manera que lo podamos entender, pero colaboramos cuando oramos, cuando tenemos diálogo constante. Así que, si eso aún no ha llegado,
es porque aún a la relación con Dios le falta madurez. Es porque aún a nuestra relación con Dios le falta profundidad. Nos hemos quedado en una relación superficial y Dios quiere que ahondemos en el misterio de Él a través del diálogo, a través de la oración personal. Acá repito esta idea. Estamos reflexionando sobre el sí de la Virgen, pero el sí de la Virgen es la conclusión, es el momento cumbre de algo que empezó en la oración y en el diálogo continuo. No es una situación improvisada, Dios no irrumpe de la nada. María probablemente tenía el hábito de orar, la sana costumbre de orar, y podía reconocer el movimiento de Dios en su alma. Por eso, hermanos queridos, para ir a la primera meditación sobre la vocación, sobre el sí de María, yo quisiera que te preguntes cómo está tu oración. Alguien me dijo, hermano, ¿y por qué estos temas no los ha